Bien, la idea de este video es mostrar un poco el funcionamiento del solver de transferencia de calor conjugada de SimScale sin trabajar en esta oportunidad con la solución del fluido. Es decir, nos vamos a enfocar en resolver transferencia de calor en el sólido y transferencia de calor en el fluido, considerando que hay un fluido en movimiento pero cuyo campo de velocidades es fijo, ¿sí? Lo cual es una aproximación. Vamos a considerar que en la dirección X del volumen superior, en este caso, el campo de velocidades es fijo y constante espacialmente, lo cual sabemos que no es cierto porque hacia la pared la velocidad llega a ser nula. Entonces, mediante la herramienta OnShape o alguna otra, aquí hemos generado dos volúmenes: el volumen de abajo, que tiene 1 metro por 1 metro por 10 centímetros de alto, y otro volumen en la parte de arriba que tiene aproximadamente 1 metro por 1 metro por 1 metro de alto, ¿sí? Entonces acá tenemos varias simulaciones. Tenemos esta primera simulación a la que le he llamado full block, que como ustedes ven acá es de transferencia de calor conjugada, sin radiación, con un modelo de turbulencia laminar, es decir, el fluido que se está moviendo aquí arriba lo hace con un Reynolds menor a 2000, 3000, y la dependencia del tiempo es estado estacionario, es decir, lo que estamos buscando es la solución de estado estacionario. Vamos a revisar entonces cada uno de los settings de esta corrida y después ver directamente las soluciones. No vamos a correr ahora, sino que les voy a mostrar directamente las soluciones. Bien, como geometría tenemos, de las dos que cargué, la primera, que es la que tiene esta pieza más bien chata en la parte de abajo y el cubo arriba, y después tiene otra en donde tanto el sólido como el fluido son piezas del mismo tamaño. Ya vamos a ver para qué. Esto le vamos a dar X aquí para que deje la geometría que habíamos seleccionado. Entonces, al cargar en SimScale una geometría que tiene dos partes, como ven acá, parte 1 y parte 2, ¿sí? Parte 1, parte 2. Parte 1 es la de abajo, parte 2 es la de arriba. Automáticamente SimScale, como estos dos sólidos tienen una superficie de contacto, detecta una interfaz, ¿sí? Y en esas interfaces uno tiene que definir cómo va a ser la transferencia de calor entre los dos cuerpos, ¿sí? Entonces, en esta interface thermal tenemos varias opciones. La Couple Interface Thermal, que es una interfase térmica completamente acoplada, ¿sí? Tanto en flujo como en valor en la pared. Tenemos la Adiabatic Interface Thermal, que es una frontera adiabática, es decir, en donde no hay flujo de calor desde un sólido hacia el otro. Y después tenemos la Total Resistance Interface Thermal, Specific Conductance Interface Thermal y Contact Interface Material Interface Thermal. Estas otras tres permiten colocar algún tipo de resistencia o conductancia, ¿sí? O material de contacto entre las dos superficies. La lógica de estas otras opciones para la interfase son similares a las fronteras Robin o a las fronteras Robin que ya discutimos en el apunte. Entonces, en este caso vamos a usar lo que está puesto, que es Couple Interface Thermal. Bien, después en la parte de modelo, como siempre, tenemos la gravedad. Aquí la gravedad no nos interesa, así que la vamos a dejar todo en 0. Luego vamos a elegir los materiales. Va a tener el solver de transferencia de calor conjugada, tiene la opción de colocar fluidos y sólidos. En este caso vamos a colocar en la parte de arriba agua y en la parte de abajo aluminio,
¿sí? El agua la asignamos al volumen que llamamos par 2 y los valores de las constantes físicas se cargaron directamente de la base de datos que tiene SimScale. Lo mismo sucede con el aluminio, ¿sí? Que está asignado a la parte de abajo. Vamos a utilizar este modelo const ISO, ¿sí? Esto no lo vamos a cambiar. Ahora tenemos que ver las condiciones iniciales. Bien. Para la presión o presión modificada vamos a dejar lo que está. Para la velocidad vamos a tomar 1 centímetro por segundo en la dirección X, ¿sí? En la dirección X, y 0 en las otras dos direcciones. En cuanto a la temperatura, ¿sí? En cuanto a la temperatura, vamos a considerar para el sólido, ¿sí? Para el sólido, vamos a considerar una temperatura inicial de 90 grados, ¿sí? Y para el fluido vamos a considerar una temperatura inicial de 20 grados. Bien, entonces cerramos la pestaña de condiciones iniciales, también la de materiales, la del contacto, y vamos a la de condiciones de borde. Entonces, primero vamos a tener este Velocity Inlet 1, podemos ponerle el nombre que más nos guste. Como condición de borde le vamos a poner Velocity Inlet, con lo cual vamos a fijar una velocidad de entrada. Esa velocidad de entrada va a ser de 1 centímetro por segundo en la dirección X y 0 en las otras dos direcciones, igual que las condiciones iniciales internas. Y como temperatura vamos a fijar 20 grados, ¿sí? Esto para la cara, lo que llaman aquí face 124, o sea, esta cara, fijamos una temperatura de ingreso de 20 grados, ¿sí? Entonces el fluido refrigerante va a entrar con 20 grados y va a ir tomando energía de la placa calentada que tenemos en la parte inferior. De este otro lado tenemos la salida, en donde vamos a poner estas custom boundary conditions. Para la velocidad vamos a poner gradiente nulo, para la presión vamos a poner un valor fijado, ese valor es el que ya viene por defecto, y para la temperatura vamos a poner gradiente nulo. Bien, para los laterales, es decir, las dos tapas laterales y la superior, vamos a considerar condiciones de borde de pared, donde la velocidad es 0, no hay deslizamiento, y la temperatura tiene un gradiente nulo, ¿sí? Luego, para el sólido, en todos los laterales de la placa que está abajo, vamos a tomar velocidad 0, gradiente nulo de temperatura, ¿sí? Y vamos a considerar para la base una temperatura de 90 grados como condición de borde, para la velocidad sin no deslizamiento, lo cual lo logramos con una frontera de tipo wall, ¿sí? Bien, ahora cerramos esta pestaña y vamos a la parte numérica. En cuanto a los factores de relajación, vamos a colocar la opción manual. Y dentro de esa opción manual vamos a colocar los siguientes factores de relajación. Para P, para U y para ρ vamos a colocar 0. De manera que entre una iteración y otra, la presión, la velocidad y la densidad no cambien, ¿sí? Para la entalpía y para la energía interna vamos a colocar 1, de manera que el cambio que se calcule en cada una de las iteraciones se aplique en forma completa.
Vamos a deshabilitar esta llave Momentum Predictor. Vamos a tomar como número de iteraciones o correcciones no ortogonales 0. Esta es una malla que no la mostré, pero es una malla dominante en cubos, o sea que no tiene problemas de ortogonalidad. Y bueno, aquí los parámetros de densidad mínima, densidad máxima, celda de referencia y valor de referencia para la presión, los dejamos como están porque la presión no la vamos a resolver en este caso. Entonces, los factores, los controles de residuos de U y de P, los vamos a dejar como están, porque no son parte de lo que vamos a resolver. Luego, en los solvers, para la U, vamos a colocar Smooth Solver, puede ser cualquier solver, tolerancia absoluta 1 y relativa 0. Esto va a llevar a que la velocidad, cuando sea ensamblada y resuelto el problema lineal, prácticamente no itere nada el solver, porque la 1 nos interesa. Lo mismo vamos a hacer para la densidad. De igual manera con la presión. Luego tenemos que resolver para la entalpía del sólido. Aquí ahora tengo puesto 1 por 10 a la menos 12 como tolerancia absoluta, pero se puede poner, y ya lo vamos a ver en las otras soluciones, 1 por 10 a la menos 12 en tolerancia absoluta y 0,01 en tolerancia relativa. Luego, para la entalpía, que en este caso es la entalpía del fluido, aquí sí tenemos que dejar 1 por 10 a la menos 12, estaba al revés esto. Y para la energía interna, esto no lo vamos a resolver. Vamos a dejar 1 como tolerancia absoluta y 0 como tolerancia relativa. Los esquemas no los vamos a discutir ahora, los vamos a dejar como están. ¿Sí? Normalmente Simscale coloca settings bastante conservadores que funcionan en la parte de esquemas. ¿Sí? Entonces vamos a dar Save acá. En la parte de control de la simulación vamos a correr hasta 500 o vamos a hacer 500 pasos en el solver estacionario, ¿sí? Con pasos, o sea, el tiempo final es 500 y cada paso es de 1 segundo, por lo tanto haremos 500 pasos y vamos a escribir directamente en el último paso. Ahora vamos a ver la malla que preparé previamente para esto. Fíjense que esta malla fue realizada con la opción Hex Dominant en la opción Manual Mesh Sizing, en donde elegí que la malla fuera de cubos con tamaño mínimo de 2 centímetros y tamaño máximo de 4. ¿Sí? De manera que genera una malla que para esta geometría, que son dos paralelepípedos, va muy bien. ¿Sí? Y esto nos da una malla de 121.000 celdas. Bien. ¿Qué es lo que vamos a mirar ahora? Tenemos dos corridas acá. A ver. Déjenme ver qué es cada una. Tenemos otras acá más abajo. Bien, en esta podemos elegir perfectamente la 2, porque si no recuerdo mal son iguales, la 1 y la 2, con pequeñas diferencias en los parámetros numéricos nada más. ¿Qué es lo que vamos a ver acá?
Fíjense lo siguiente, ¿no? En la parte inferior, donde tenemos el aluminio, prácticamente todo el aluminio está a 363,15 Kelvin, es decir, a 90 grados. ¿Sí? Y el fluido está prácticamente todo a 293,15 Kelvin, que es 20 grados. ¿Sí? Es decir, el fluido entra con 20 grados y apenas las primeras capas de fluido apenas cambian su temperatura un poco, a un valor que debe andar, bueno, son 7, 14, entre 15 y 20 grados más que la temperatura con la que entra, ¿sí? Entonces, en este problema vemos que es dominante el efecto de la placa de aluminio que tenemos debajo. Si la temperatura se mantiene hasta el borde y ahí comienza a transferir calor hacia el aire, calentando el aire, ¿sí? Esto tengan en cuenta, el agua. Esto tengan en cuenta que es con un flujo de 1 centímetro por segundo de agua, es un flujo sumamente lento. Por lo tanto, el agua tarda mucho en entrar, pasar y salir, y por lo tanto da tiempo a que el calor que aporta la placa de aluminio vaya calentando las primeras capas de fluido y entonces esas primeras capas de fluido vayan cambiando su temperatura. Ahora bien, si ustedes miran con un poco más de detalle acá, van a ver que tenemos una sola capa de elementos que logra capturar esa variación de temperatura que se produce entre los 90 grados de la placa de aluminio y los 20 grados centígrados de la corriente libre. Esta zona que aparece acá en el medio es justamente la capa límite. Y esa capa límite, ahí pueden apreciar también que la superficie inferior está roja, ¿sí? Podríamos también hacer algunos dibujos de isolíneas o isosuperficies. Por ejemplo, si planteamos una isosuperficie de 307 grados, más o menos, y ahí se ve que solamente esas zonas están tomando esa temperatura. A ver si movemos este slider. Bien, ahí estamos logrando el efecto buscado. Fíjense que hay toda una zona aquí en la que la temperatura impuesta por la placa ha invadido el fluido, ¿sí? Al punto de que aún entrando con 273 con 293 grados el agua por la izquierda, hay una parte del agua, ¿sí?, muy cercana a la placa de aluminio que ya ha aumentado su temperatura. Entonces justamente ahí se está produciendo una capa límite térmica.
¿sí? A ver, vamos a borrar esto. Bien. Ok, entonces estamos, como dijimos, tenemos muy pocas celdas para capturar este fenómeno de transición de temperatura entre el sólido y el fluido. Entonces, por eso preparé esta corrida que llamamos full block. Luego preparé otra corrida que se llama flat block. ¿Sí? Esta corrida flat block es lo mismo, está seteada en forma exactamente igual que la anterior. ¿Sí? Para el caso de, hice dos corridas, una que dice low bell, o sea velocidad baja, y otra velocidad alta. La corrida que dice low bell o velocidad baja es exactamente igual que la anterior, es decir, tiene una velocidad en la dirección X de 1 centímetro por segundo. La diferencia con estas corridas es que en esta geometría flat block cambié la malla por una malla bastante más fina en la dirección vertical. Vamos a ver si la podemos ver de alguna forma. Ahí está. Espérenme que... A ver si podemos apreciarla. No tengo un mouse ahora, así que es un poco difícil. Ahí está. ¿Sí? Ahí se alcanza a apreciar que hay finas capas en la dirección Z, finas capas de elementos que nos van a permitir justamente capturar de mucha mejor manera esos efectos de capa límite de lo que estábamos hablando hoy. Bien. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, entonces, como decía, los seteos de la parte numérica, condiciones de Word, etcétera, son exactamente los mismos que antes. Entonces, vamos a ver los resultados de esta corrida de baja velocidad. Es decir, la misma corrida de antes, pero con una malla más fina. Básicamente lo que hicimos fue retirar área de fluido desde las zonas en donde no sucede nada con la temperatura, hacer una geometría más pequeña y colocar mayor cantidad de elementos en la zona de interés, que es donde se produce la capa límite, ¿no? Entonces ahora, si vemos la temperatura, vamos a ver exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Vamos a ver exactamente el mismo efecto. Vamos a chequear. Vamos a chequear que la velocidad de ingreso sea la correcta. Bien, es correcto.
Bueno, aquí tenemos varios detalles más que se pueden apreciar. Primero, estamos capturando mejor el enfriamiento que se produce en la entrada cuando apenas entra el fluido refrigerante, es decir, el agua, a 20 grados. ¿Sí? Estamos viendo que en realidad la placa de aluminio alcanza a enfriarse un poco, no se mantiene toda a 90 grados, y que la capa límite que antes veíamos que comenzaba como desde la mitad del sólido en adelante, en realidad comienza antes. Y lo otro importante es que tenemos más elementos para capturar justamente esa capa límite. ¿Sí? Lo que antes se capturaba en un elemento, de pronto ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos aproximadamente para capturar el efecto de capa límite, es decir, de variación, como decíamos en la clase anterior, rápida de la temperatura en un espacio pequeño. Bien, también estamos capturando mejor la temperatura en el sólido, ¿sí? Fíjense que cambiar la malla produce cambios en la captura de los fenómenos de interfase, lo cual es equivalente a que la malla produce cambios en el coeficiente pelicular si hubiéramos utilizado una condición de borde Robin y un sólido, una condición de borde Robin y no calcular la parte del fluido. Es decir, si uno decide modelar el fluido porque no quiere cargar todo el trabajo del efecto de interfase en la constante del coeficiente pelicular, tiene que tener mucho cuidado, porque si no elige la malla correctamente, quizá no comete un error en el coeficiente pelicular, pero la malla va a influir en el resultado que obtenga del flujo de calor. Bien, ¿qué sucede ahora si cambiamos al problema de alta velocidad? En el problema de alta velocidad, la geometría y todos los settings son iguales. Lo único que la condición de borde de entrada para la velocidad es de, a ver si estoy mirando bien, esta es la low bell, vamos con la otra. Alta velocidad, ahí está, son 0,1 metro por segundo, es decir, 10 centímetros por segundo, es una velocidad 10 veces más alta. Cuando miramos los campos, nos encontramos con lo siguiente. Vamos a verlo no transparente. Fíjense cómo la capa límite desaparece completamente, por lo menos para la resolución que tenemos ahora. Aquí apenas se alcanza a ver. La capa límite desaparece completamente o se hace muy fina, al menos para lo que esta malla puede capturar. Pero estamos logrando enfriar mucho más el sólido. Es decir, el efecto de el fluido entrando permanece más tiempo o permanece durante un espacio más prolongado en la placa que estamos enfriando, debido a que estamos renovando constantemente con mayor velocidad, con una tasa más grande, el fluido refrigerante. Es decir, el fluido refrigerante entra, intercambia calor con el sólido, recibe energía en forma de calor e inmediatamente esa energía es removida y constantemente está ingresando por la izquierda
nuevo fluido refrigerante frío, ¿sí? A temperatura menor. Entonces, evidentemente estamos logrando un efecto de refrigeración mejor, ¿sí? Gracias a una renovación de refrigerante con una tasa mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que cambiaría si no resolviéramos el fluido que está por arriba? Lo que deberíamos hacer si solamente resolvemos el sólido y el problema de intercambio del calor lo resolvemos con una condición de borde Robin, lo que hay que hacer es aumentar el coeficiente pelicular H, tal como vimos en el apunte de condiciones de borde Robin, ¿sí? Claramente se ve que al aumentar el caudal de líquido refrigerante, el flujo de calor desde la placa al refrigerante aumenta y por lo tanto logramos enfriar aún una buena parte del sólido, ¿sí? Porque lo que está fijado es la temperatura en la base, ¿sí? Pero no la temperatura dentro del sólido. La temperatura dentro del sólido depende de la condición de borde impuesta abajo a 90 grados y la condición de borde que logramos imponer, o la temperatura que logramos imponer en la pared debido al flujo de refrigerante por encima, ¿no? En el caso extremo, si el flujo de refrigerante fuera muy alto, lo que lograríamos sería tener una pared completamente a 90 grados y un crecimiento lineal, perdón, a 20 grados y un crecimiento lineal de la temperatura entre 20 y 90 en la parte inferior. Si vemos acá en forma transparente, vemos que justamente este efecto azul avanza de temperaturas bajas, avanza bastante sobre el dominio. Bien, entonces esta es la manera de resolver con transferencia de calor conjugada en una forma simplificada, porque no estamos resolviendo el campo de velocidades en el fluido, sino que estamos usando un campo de velocidades estático, pero al menos podemos ver el efecto sobre la transferencia de calor que tiene el cambio en la velocidad del campo de velocidades del refrigerante, y cuál sería su paralelo en el caso de utilizar simplemente un sólido y una condición de borde Robin, es decir, aumentar la tasa con la que se recambia el refrigerante, aumenta el coeficiente de pelicular, es decir, mejora la transferencia de calor desde la zona caliente al refrigerante y hace disminuir la temperatura sobre la pared del sólido.